Seguimos con el estudio del movimiento en una dimensión con gráficos. Ahora vamos a considerar gráficos velocidad-tiempo. Por ejemplo, en el movimiento uniforme, cuando yo consideraba un gráfico velocidad en X, por ejemplo, unidades metros por unidades de segundo, y el tiempo en segundos acá, era de tipo constante. La velocidad era constante. Por lo tanto, en un gráfico de velocidad-tiempo va a ser una línea horizontal. ¿Qué significa la pendiente ahí? La pendiente es 0, por lo tanto la aceleración es 0. Ahora, hay una cosa muy importante. Hagan de cuenta, por ejemplo, que esta es una velocidad v en X, por ejemplo, y que acá tenemos un tiempo t. Entonces, por ejemplo, yo podría venir y decir, la posición es igual a la posición inicial más la rapidez en X por el tiempo. Ahora observen esto. El desplazamiento que es pasando la posición inicial para acá va a ser igual a la velocidad X por el tiempo. Esto que está acá es el desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento es igual a la rapidez en X por el tiempo. Ahora observen esto. En un gráfico velocidad-tiempo, ¿qué figura representa esa que está ahí? Esta. Es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo si la altura vale b en X y la anchura vale t? ¿Ya lo viste? ¿Cuánto vale el área acá? Pues el área sería la base por la altura. O sea, b en X por el tiempo. Por lo tanto, en un gráfico velocidad-tiempo en movimiento uniforme, si tú quieres hallar el desplazamiento, esto no es más que el área bajo la curva. ¿Ya? Ahora, si quieres encontrar la posición, entonces acá nos tienen que dar la condición inicial de cuál es la posición, porque a sabiendas de conocer el desplazamiento, que es el área bajo la curva, básicamente yo sería que el desplazamiento es igual a la posición menos la posición inicial. Por lo tanto, la posición sería igual al desplazamiento más la posición inicial. Entonces acá puedes encontrar cuál es la posición de la partícula conociendo la posición inicial y obviamente ahora es el área bajo la curva. ¿Estamos bien? Ahora vámonos, por ejemplo, al movimiento uniformemente variado. Si te recuerdas, en el movimiento uniformemente variado, nosotros teníamos, por ejemplo, acá así, otra vez velocidad en X, metros por unidad de segundo, el tiempo acá en segundos, pero resulta ser que en un movimiento uniformemente variado, si te recuerdas, la rapidez en X era igual a la rapidez inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Esto representa una recta, así por ejemplo, y igual a b más mx, donde la pendiente de la recta sería la aceleración. Ahora voy a hacer el siguiente caso. Voy a hacer una recta aquí así. Fíjate bien. Y ahí, esto me está diciendo en un gráfico de velocidad-tiempo que el movimiento es uniformemente variado, ya que es la ecuación de una recta. Ahora voy a calcularlo acá. Voy a poner, por ejemplo, que la rapidez inicial acá en X es igual a 0, en este punto de acá, y que por acá tiene una velocidad v en X, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, acá hay un tiempo t. Entonces, vámonos a este punto. Otra vez, X es igual a X sub 0 más la rapidez inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Ahora voy a proceder a hacer lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es igual, paso del X sub 0 para allá, va a ser igual a la rapidez inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Ahora, si te das cuenta, este primer término que está acá viene siendo algo semejante a lo que hicimos aquí. O sea que tiene que ser un área bajo una curva. Ahora, ¿esto? ¿Qué será esto?
Te voy a preguntar, calculemos cuánto es el área de la curva, bajo la curva acá. Calculemos esa área. Obviamente es un triángulo, o sea que yo bien podría decirte, el área es igual a 1/2 de la base. ¿Cuánto vale la base? El tiempo. ¿Y la altura? ¿Cuánto vale la altura? B en X. Ahora, como estoy suponiendo acá, en este ejemplo, que la rapidez inicial acá es 0, entonces voy a agarrar de nuevo esta expresión, voy a decir B en X es igual a la rapidez inicial en X más aceleración en X por el tiempo. Esto va a ser 0, por condición acá, por facilidad del problema, y entonces me queda que la velocidad en X es aceleración tiempo. Por lo tanto, el área sería igual a 1/2 del tiempo por la velocidad en X, que sería aceleración en X por el tiempo. O sea que el área no es más que 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué es esto que está acá? Precisamente es esta parte de la ecuación. O sea que este término es un área bajo la curva. Si te das cuenta, aquí tenemos otra vez un área bajo la curva. Por lo tanto, en un movimiento uniformemente variado, básicamente el desplazamiento no es más que el área bajo la curva, que más adelante lo vas a conocer como una operación llamada integración. Eso es por un lado. La pendiente, ¿qué significa la pendiente acá? Eso está sencillo de verse en la ecuación esta. B en X es igual a la rapidez inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. O sea que si lo agarramos como una ecuación lineal, la pendiente de la recta sería la aceleración del objeto y la intersección con el eje de las velocidades sería básicamente la velocidad inicial. Veamos un ejemplo entonces del movimiento de una partícula en una dimensión con respecto a este gráfico. Este gráfico es un gráfico de velocidad-tiempo. Como ustedes pueden observar, hay varias partes de aquí, por ejemplo, tenemos una recta aquí de cierta pendiente, aquí una recta de pendiente 0, aquí otra recta de pendiente negativa. ¿Qué significa todo esto? Bien, lo vamos a ver poco a poco. Pero primero, hagamos una descripción del movimiento. Imaginémonos que tú eres el observador. Aquí estás como observador. Y entonces, siempre que te den un gráfico velocidad-tiempo, por lo regular te tienen que dar la información de la posición inicial de la partícula, ya que ahí no nos informa de eso. Entonces, la posición inicial, por ejemplo, era en la posición X igual a 2 metros. Okay. ¿Qué dice? Que en t igual a 0 segundos la velocidad inicial es 0. O sea que acá parte con una velocidad inicial 0. De ahí acelera y acelera, aumentando su velocidad, hasta que en el tiempo igual a 3 segundos deja de acelerar. Entonces el cuerpo se sigue moviendo acá, se mueve con cierta aceleración en esta dirección, hasta que de repente a los 3 segundos su aceleración es 0 y se comienza a mover, por ejemplo acá así, en este intervalo de acá con velocidad constante. Luego cambia y observen ahora que la pendiente de esta recta es negativa. Eso significa que la aceleración va en dirección de menos X para allá, y entonces lo que hace es que a partir de los 5 segundos el cuerpo viene y disminuye su velocidad, disminuye acá, hasta llegar a la velocidad 0. O sea que poco a poco él sigue avanzando, pero va frenando, hasta que su velocidad en este punto que está acá es 0. Una vez acá, él empieza a acelerar, siempre en la dirección negativa de las X, y ahora el cuerpo empieza a moverse para acá, con cierta velocidad que va en aumento. Va acá después de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta llegar a un punto de menos 8. La velocidad aumenta, pero aumenta en esta dirección. Cuando llega en t igual a 9 segundos, la
rapidez desde 8 en dirección negativa. En este momento viene él y deja de acelerar y se mantiene con velocidad constante. O sea que llega un momento, por ejemplo acá lo voy a decir, en que él ya se comienza a mover para acá con cierta velocidad constante a partir de los 9 segundos. Se mueve hacia acá y de repente pues va a pasar frente al observador y sigue en esta dirección con velocidad constante, según indica esta flecha. Entonces básicamente ahí tenemos una descripción acerca del movimiento de esta partícula vista por el observador, que en este caso somos tú, somos yo. Muy bien, ahora por ejemplo, preguntémonos, ¿en qué intervalos de tiempo acelera la partícula? Obviamente te preguntas entonces, ¿cuándo la aceleración, o sea la pendiente de las rectas no es igual a 0? Acá hay cierta pendiente positiva, o sea que entre 0 y 3 segundos acelera. Acá la pendiente es 0, por lo tanto entre 3 y 5 segundos no acelera, su velocidad es constante. Entre 5 y 9 segundos, acá la pendiente de esta recta es negativa, acelera. O sea que entre 5 y 9 segundos el cuerpo está acelerando. Mientras que de 9 en adelante, la pendiente de esta recta es 0 y su aceleración es 0. Ahora, preguntémonos, por ejemplo, ¿cuánto vale la aceleración en el intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos? O podemos preguntarnos cuánto vale la aceleración en x en t igual a 2 segundos. Entonces, como ya sabemos, lo que tenemos que encontrar acá es la pendiente de la recta. Por lo tanto, vamos a utilizar siempre los puntitos acá, ¿verdad? Este punto será el punto 0, 0. Y este punto de acá sería, el eje de los tiempos sería 3. Y acá el eje de las velocidades es 8. Entonces, acá por ejemplo la pendiente va a ser la aceleración en x. Y esta va a ser igual a 8 menos 0 y 3 menos 0. Esta aceleración en x es igual a 8 tercios metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos entonces cuánto vale la aceleración de la partícula en el intervalo de 0 a 3 segundos. O sea que nos pueden preguntar perfectamente cuál es la aceleración a los 0.5 segundos, o a los 1.5 segundos, o a los 2.5 segundos. Que va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la pendiente es una constante en esa recta. Ahora preguntémonos, por ejemplo, cuál es la aceleración a los 4 segundos. Bien, si se dan cuenta, acá hay una recta que está entre los 3 y 5 segundos. Entonces, básicamente, ustedes se preguntarían, ¿cuál es la pendiente de esta recta? La recta es horizontal, por lo tanto, la aceleración, la pendiente, en este caso, es 0. Entonces, no importa que nos pregunten a 2.5, a 4, a 4.5, ¿ya? Ahí la aceleración vale 0. También nos podrían preguntar cuál es la aceleración acá a los 6 segundos, o a los 7 segundos, o a los 8 segundos, o a los 5.5, a las 6.5, porque la recta va desde 5 segundos hasta 9 segundos. Entonces toda la pendiente ahí es una constante. Pero lo vamos a hacer así. Imagínate que te pregunto, por ejemplo, ¿cuánto vale la velocidad de la partícula en t igual a 7 segundos? Entonces tú dirías, a los 7 segundos, cabal el gráfico intersecta con el eje de los tiempos. Entonces, te vas de este punto al eje de velocidades y te das cuenta que la velocidad es 0. Por lo tanto, tú dirías, la rapidez en x es 0 en t igual a 7 segundos. Ahora yo te preguntaría, ¿cuánto vale la aceleración en t igual a 7 segundos? Entonces, un error común sería decir, como la velocidad es 0, la aceleración es 0. Cuidado, porque mira que esto que está acá, toda la recta que está acá, tiene una pendiente constante. Y la pendiente significa la aceleración. Por lo tanto, la aceleración se mantiene de los 5 segundos hasta los 9 segundos. Entonces, a los 7 segundos, obviamente hay aceleración. Recuerda lo que hicimos aquí. Entonces, para encontrar esa aceleración, por ejemplo, este punto de acá, como ya dijimos, sería aquí,
Por ejemplo, 5 en el tiempo, en el eje de los tiempos, y 8 en el eje de velocidades. Este punto de acá sería 9 en el eje de los tiempos y menos 8 en el eje de velocidades. Una vez teniendo estos dos puntos para calcular la pendiente de esta recta, básicamente yo podría decir la aceleración en X, que es igual a la pendiente, no es más que, agarremos por ejemplo, 8 menos 8. Y acá 5 menos 9. Por lo tanto, la aceleración en X es igual a decir menos, bueno, más sería acá, más 8 menos acá son más, sería 16. Y acá sería 5 menos 9, sería menos 4. Por lo tanto, la aceleración en X es igual a menos 4 metros sobre segundo cuadrado. Observen bien entonces que la aceleración de la partícula acá es constante y es negativa, o sea que va en... Ahora, por ejemplo, calculemos el desplazamiento de la partícula en un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre 0 y, digámoslo así, 9 segundos. Bien, ¿qué habíamos dicho del desplazamiento de una partícula en un gráfico velocidad-tiempo? Que simplemente es el área bajo la curva. Entonces, de 0 a 9. Entonces, acá tengo. Primero, aquí me imagino, si quieren verlo así, un triángulo. Luego me imagino acá un rectángulo. Después aquí me imagino otro triángulo. Y acá hay otro triángulo. Acá está la curva intersecta cabal con 7 segundos. Entonces, el desplazamiento sería igual. Aquí tengo el área de un triángulo, o sea, un medio de la base. ¿Cuánto es la base? 1, 2, 3. 3 por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 8. Más. Ahora tengo un rectángulo que tiene como base 2 unidades y altura 8. Más. Ahora tengo este triángulo de acá, que tiene un medio de la base. ¿Cuánto tiene la base? La base tiene 2 unidades. Por la altura, que es 8. Más, tengo otro triángulo, que sería este de acá. ¿Cuánto vale la base? 2 unidades. Por la altura, en este caso sería menos 8. Entonces, básicamente, el desplazamiento de la partícula sería igual. Acá, esto se cancela con esto, ¿verdad? Solo nos quedaría, aquí serían 8 dividido por 4, 12, más 16. Esto es igual a 28 metros. Ese sería básicamente el desplazamiento. Por otro lado, si preguntan posición, ¿cuál sería la posición de la partícula en t igual? Ahora sí, mira que no estoy diciendo un intervalo, estoy diciendo básicamente un instante de tiempo. Entonces, para calcular la posición, tienen que darles en el gráfico la posición inicial. Entonces, tú dirías, el desplazamiento es igual a la posición menos la posición inicial. Por lo tanto, la posición va a ser igual al desplazamiento más la posición inicial. Por lo tanto, la posición en t igual a 9, entonces el desplazamiento de 0 a 9, aquí sí sería de 0 a 9, porque se comienza a contar a partir del 0. Entonces ya hicimos esa parte, del 0 al 9 sería de 28. Más, según nos informan en el problema, la posición inicial es 2. Por lo tanto, la posición del cuerpo a los 9 segundos es de 30
metros. Nos pueden preguntar también en qué instante de tiempo la partícula pasa frente al observador. Pero ¿cómo lo vemos ahí? Por eso fue que es importante hacer una descripción como lo hicimos acá. Porque ¿cómo visualizamos cuando la partícula pasa frente al observador? Entonces mira, habíamos dicho que parte de la posición inicial 2 se acelera y se mueve con velocidad variable, o sea, con cierta aceleración constante, hasta llegar al tiempo de t igual a 3 segundos. De ahí se mueve con velocidad constante. De ahí viene, empieza a frenar y su velocidad empieza a disminuir hasta que llega a una velocidad 0. Y su velocidad empieza a aumentar en dirección opuesta, hasta llegar a menos 8 metros por unidad de segundo. De ahí en adelante se comienza a mover con velocidad constante, pero para allá. Entonces eso significa que habrá un momento en que pasa frente al observador. Y la pregunta es, ¿cómo calculamos ese instante de tiempo que pasa frente al observador? Entonces yo podría decir así. ¿Qué significa el desplazamiento en un gráfico así, velocidad, tiempo? El área bajo la curva. Entonces veámoslo. El desplazamiento por definición es posición menos posición inicial. La posición, fíjate bien, cuando la partícula pasa frente al observador, ¿qué posición tiene? ¿Dónde está ubicado el observador? En el 0, 0. Por lo tanto, la posición de la partícula cuando pasa frente al observador, frente a mí, es 0. Por lo tanto, esta cantidad es 0. Entonces, el desplazamiento tiene que ser igual a menos la posición inicial, que en nuestro caso sería, la posición inicial es de 2, o sea, a menos 2. Ahora, si te das cuenta, acá tenemos que el desplazamiento va a estar dividido en varias partes. Por ejemplo, acá, conocemos el desplazamiento que hay. Acá así, acá así. Entonces, ¿en qué instante, en qué momento el desplazamiento vale, por así decirlo, menos 2? Entonces quiere decir, el desplazamiento de 0,9, según lo calculamos acá, es de 28. Por lo tanto, todavía falta un desplazamiento más para acá, todo este de acá, tal que la suma de este desplazamiento de 0,9 y de 9 en adelante me dé menos 2. Veámoslo así. 28 es el desplazamiento que hay, el área bajo la curva hasta aquí, hasta 9. ¿Ya? Más, ahora, obviamente aquí tengo el área bajo la curva de acá, es el área de un rectángulo, donde lo que no conozco es el tiempo, un tiempo dado ahí, pero sí conozco cuánto es la altura, que es menos 8. Entonces, menos 8 por el tiempo, que sería el área de un rectángulo que tiene altura menos 8 y anchura t, tiene que ser igual a menos 2. Por lo tanto, 28 más 2 tiene que ser igual a 8t. O sea que 30 es igual a 8t. Por lo tanto, el tiempo es igual a 30 dividido 8. Y eso me da 3.75 segundos. 3.75 segundos. Entonces, ¿desde dónde comienzo yo a contar estos 3.75 segundos? Fíjate bien que ya tenemos el desplazamiento a partir de 9. Entonces yo tengo acá el 9, que sería este de acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, pero por acá voy a poner el 75.75. O sea que sería, por aquí, hay un intervalo de tiempo de 3.75, que es la respuesta que tenemos acá. Por lo tanto sería 9, 10, 11, 12.
Por lo tanto, el tiempo en el cual pasa frente al observador es de 12.75 segundos. Comprobemos esto. Vamos a ver, que me imagino que estás así con un poquito de duda, ¿no? Entonces, dijimos que este debe ser el resultado final. Vamos a ver, de 0 a 9, ¿cuánto es el desplazamiento? De 0 a 9, el desplazamiento es 28. 28. Más, ahora, ¿cuánto es el desplazamiento en el rectángulo que tenemos acá? Que sería de menos 8, que sería básicamente la altura acá, esta altura, que vale menos 8, por el tiempo que habíamos de calcular, que es de 3.75. ¿Cuánto me da esto? 28 y 8 negativo por 3.75, más esto me da menos 2, comprobando lo que queríamos hacer. Entonces, aquí hemos terminado un problema del movimiento en una dimensión con gráficos, en este caso, velocidad-tiempo.